Amados hermanos, damos gracias al Señor porque Dios nos permite estar de nuevo para estar estudiando la palabra del Señor. Gloria al Señor para siempre. Saluda al que está a su lado, dígale hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Dígale qué bueno que vienes a la escuela dominical. Gloria al Señor. Hoy no vamos a estar usando la pantalla, pero usted trae su expositor, trae su Biblia. Por lo tanto, vamos a estar estudiando un tema que podemos decir es muy sencillo en lo que se ve por encima, pero realmente tiene un significado bastante profundo. Y es la lección número 10. Vamos a decir el tema, ¿cómo dice ahí su expositor? El redil del buen pastor. Todos juntos, el redil del buen pastor. Una vez más, con fuerza, el redil del buen pastor. Gloria al Señor para siempre. El pastor, qué tremendo, ¿verdad? El pastor de ovejas. Y la oveja, mis hermanos, pues es un animal bastante peculiar debido a que tiene, por decirlo así, su propia psicología. La oveja necesita cuidado. La oveja no puede sobrevivir por sí sola. Es un animal que necesita estar acompañada, no solamente del pastor, sino de las demás ovejas. Tiene que tenerse un especial cuidado con la oveja porque no se puede en sí cuidar a sí misma, empezando por la genética de ella misma. La lana le crece y le crece, le crece, y si no hay cuidado de ella, entonces no se puede movilizar, debido a que la lana le cubre los ojos y bueno, la oveja no puede cuidarse a sí misma. Necesita obligadamente de un pastor. Porque si no tiene su pastor, hermano, entonces se verá en grandes problemas. Por lo tanto, en lo que respecta a esta psicología de la oveja, uno no puede hacer nada para que la oveja haga lo contrario a su naturaleza. No puede. Nosotros vemos que hay animales que pueden ser domesticados y se les enseñan muchas cositas, ¿verdad? ¿Cuándo usted ha visto una oveja en un circo? Porque la oveja es simplemente basada en su propia naturaleza. No, nadie va a poder hacer que la oveja esté dando saltos o la lleven a competencia de animales. No, la oveja tiene su propia naturaleza y vive en esa naturaleza. Por esa razón, nadie más puede hacer con ella lo que se le antoja o lo que se le antoje, porque si ella acepta a alguien que es el pastor que cuida de ella. En el Antiguo Testamento, Dios, hermano, le da duro a los pastores inútiles, aquellos que se interesaron en algún momento en cuidar al pueblo, pero no fueron fieles a Dios y buscaron sus propios intereses. Y Dios le llama a ellos pastores inútiles, pastores que entregaron el rebaño, que no tuvieron piedad de las ovejas, solamente las tenían para sacarle la lana, ¿verdad? Solo para sacarle la lana a las pobres ovejas. Pero si venía el lobo, que se la devorara. Qué esperanza, yo no me meto ahí, decían los pastores inútiles. Si venía el oso o el león, ellos eran los primeros en salir corriendo, porque eran pastores inútiles.
La oveja, mi hermano, no es un animal que se va a notar muy avergonzada por lo que es. Es un animal que siempre va a vivir con su propia fuerza y ella confía en su pastor. La oveja sabe muy bien que si ella no vale sola por sí mismo, vale cuando su pastor está con ella. Se siente con mucha confianza. Y tiene un instinto maravilloso la oveja, y es que le gusta estar con las demás ovejas. Usted sabe la parábola de la oveja perdida que contó Jesús, ¿verdad? Se extravió la oveja, se extravió. Y el pastor sabía muy bien que esa oveja no podría sobrevivir sin estar con las demás ovejas. Y la fue a buscar y la trajo. Y Jesucristo habla de que asimismo hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Dando a entender que hay ovejas perdidas, hermano. Y hay que hacer una diferencia aquí. Hay cabritos y hay ovejas. ¿Verdad que sí? Usted sabe, el cabro montés, el cabro que anda allá arriba, esos precipicios que parece que se va a caer y no se cae usted. Se tira y brinca y corre o sea que está bien práctico para andar sobre las rocas. Pero ¿usted cree que una oveja puede hacer eso? No puede hacerlo. El problema de una oveja es cuando quiere hacer lo que hace el cabro. Cuando quiere vivir como vive el cabro. Este es el problema usted. Cada quien en su naturaleza, ¿verdad que sí? Pero Jesucristo le dijo a los apóstoles: yo os envío a ustedes para que estén en medio de lobos. ¿Qué les quiso decir con eso? Que eran ovejas. Que eran ovejas. Él se preocupó mucho por los suyos, que los consideró como ovejas. Cuando vio a la gente que andaba para arriba y para abajo, dice la Biblia que los vio como ovejas que no tienen pastor. En otras palabras, los vio necesitados de Dios, los vio amados por Dios, pero sin pastor. Quiere decir que esta gente es una gente que estaba vulnerable a cualquier peligro, a cualquier peligro. Jesús los vio como oveja sin pastor. Y se interesó tanto por los suyos, aquellos que habían ya creído en él, que le hace una pregunta a Pedro y le dice: Pedro, tú me amas. En otras palabras, Pedro, tú sabes que tienes una responsabilidad, pero para llevar a cabo muy bien esa responsabilidad, lo primero que tienes que hacer, asegurarte de que me amas. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Y él le dice: sí, te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Se da cuenta? Apacienta mis ovejas. Tienes que alimentarlas. Tienes que ser por ellas. Tienes que dar tu vida por ellas. Tienes que estar en el peligro que ellas estén cuando el peligro venga. Y no dejar que el lobo venga y las mate. Apacienta mis ovejas, Pedro. Son mis ovejas. No son tus ovejas. El problema más grande es cuando un pastor piensa que las ovejas son de él. No, estas son mis ovejas. No. Dios ha puesto al pastor en una mayordomía de la cual le dará cuenta si cuidó bien sus ovejas o no. Y esto, hermano, aquí está lo delicado en verdad. Aquí está lo delicado. Porque el pastor, para ser pastor, no tiene que tener carácter, ¿verdad que sí? Si no tiene carácter de pastor,
entonces va a venir el lobo y se va a llevar la oveja y no va a hacer absolutamente nada. Yo doy gracias a Dios por los pastores que he tenido y he aprendido de ellos y me han transmitido sus sentimientos, su doctrina, su veracidad. Me han enseñado que hay que amar a Dios primero sobre todas las cosas. Porque el que ama a Dios y Dios lo llama a un ministerio, va a cuidar de su obra. Es cierto. Jesucristo mismo fue un gran pastor, pero cargaba ahí a 2, a 3, con el cual tenía que lidiar mucho. Primero con Pedro por su carácter. Tuvo que tener grande paciencia para andar con Pedro. Pedro en todo quería estar metido. Y Jesús lo tenía que estar educando. Tenemos a Tomás. Tomás dudoso. Él vio todos los milagros de Jesús. Jesús les enseñó. Jesús les dijo, yo voy a resucitar al tercer día, no se preocupen. Pero el ingrato no creía. Así que el pastor tiene que lidiar con ovejas que no creen lo que su pastor dice. Pero lo más tremendo es Judas. Judas Iscariote. Judas que fue entrenado por Jesucristo. Fue educado por él. Jesucristo como un buen maestro lo metió a la escuela juntamente con los demás. Y Judas se graduó. Porque si usted leyó una nota que yo puse en Facebook acerca de que por qué Abraham es llamado amigo de Dios y por qué Judas, Cristo le llama amigo. Vemos aquí, hermano, que en ese tiempo estaba el rabí y el rabán, que eran posiciones que habían entre lo que es la didáctica. Y habían los estudiantes. Y cada estudiante pues iba progresando con su maestro. Y muchos de ellos llegaban a graduarse y podían estar al lado de su maestro. Y viajar con su maestro. Vivir ahí cerca de su maestro y aprender cosas que los demás no podían aprender porque era un círculo secreto de enseñanza. Y a estos se le llamaban en hebreo Javerim. Javer es amigo, Javerim son amigos, porque son hombres. Si fueran mujeres se les dijera Javerot, pero es Javerim, ¿verdad? Javer, amigo. Y cuando Jesús graduó a sus 12 apóstoles, Él les dijo, vengan para acá, es el momento de la graduación. Ya no los voy a llamar siervos. De hoy en adelante los llamaré mis amigos. Ahí entonces les dio ya la enseñanza y les dio ya el diploma de que ya estaban graduados. Y entre ellos estaba Judas. Cuando Judas lo entregó, ¿qué le dijo Jesús? Amigo, con un beso entregas a tu maestro. Y note bien lo que Judas le dijo cuando llegó. Maestro le dijo. Pero Jesús le dijo amigo. ¿Por qué le dijo amigo? Porque en verdad era su amigo. No era amigo. Era un hijo de perdición. Pero le dijo amigo porque le dijo, mira Judas, tú no estás haciendo esto por ignorancia. Yo te enseñé todas las cosas. Yo te eduqué. Yo te enseñé quién era yo. Te graduaste conmigo. Yo te gradué. Y esto que estás haciendo, no lo estás haciendo por ignorancia.
Por eso le dijo amigo, dando a entender que Jesús se está protegiendo de que fue un buen maestro. Que si Judas falló, no porque Jesús no fue un buen maestro, es porque Judas era el hijo de perdición. Y Jesús más adelante ora y dice: Padre, todos los que me diste, a todos los he guardado, pero menos aquel, para que se cumpliera la profecía, porque este es el hijo de perdición. Así que el pastor, mi hermano, tiene que lidiar con diferentes clases de caracteres con sus ovejas. Tiene que cuidar a la recién parida. Tiene que sanar a la oveja enferma. Y usted, pues, hayamos hablado de esto mucho, de las ovejas que sin ellas querer les entra un mosquito en la nariz. Y el pastor siempre carga aceite con él. Cuando ese mosquito le entra en la nariz a la oveja se desespera y empieza a morder a las demás ovejas. Y empieza, mire. Por eso el apóstol que escribió Hebreos dice que, bueno, el escritor de Hebreos dice: pero os estáis mordiendo entre vosotros mismos. ¿Por qué dice se están mordiendo entre ustedes? Porque les ha entrado el mosquito en la nariz. Entonces el pastor viene y agarra el aceite y le echa ese aceite a la oveja que tiene el mosquito y se lo echa en la nariz, para que el aceite al salir se traiga ese mosquito. Cuando ese mosquito sale, la oveja entonces se siente tranquila, feliz. Y me imagino que va y le pide perdón a todas aquellas que mordió. Porque ya no tiene el mosquito. El aceite es tipo de la unción del Espíritu Santo. Quiere decir que la solución para las ovejas que les gusta andar mordiendo a las demás ovejas es que se unjan con el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Esa es la unción. Así que la oveja, mi hermano, le gusta estar con las demás ovejas. Y algo que tiene la oveja también, que muchas veces no es muy bueno, es que la oveja tiene la peculiaridad de seguir a otra oveja. Agarra para acá la oveja, van todas para acá. O sea, una oveja sigue a la otra. Y este es un problema que se presentaría para las ovejas de Cristo, porque podrían seguir a otro falso profeta que esté vestido de oveja. ¿Se da cuenta? Viene el falso profeta vestido de oveja. ¿Y qué pasa? A ese sí van a seguir. ¿Se da cuenta? A ese sí. ¿Por qué? Porque ni modo, lo ven como oveja. El apóstol Pablo lo dice claramente así, que andan siguiendo a otras ovejas, pero que realmente no tienen ese discernimiento para saber lo que es en sí el compañerismo o la persona a quien ellos deben de seguir. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 11. Ahora habrá su Biblia porque lo va a necesitar. 2 Corintios capítulo 11. Aquí hay un celo de parte del apóstol Pablo. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice el apóstol Pablo. ¿No te ven que el apóstol Pablo viene siendo un pastor? La palabra pastor en el griego es poimen. Poimen.
que realmente está a cargo de un pueblo, de un rebaño. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. ¿Qué clase de celo es este? Celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. Quiere decir, os he ya comprometido con un solo esposo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así como los padres cuidan a su hija virgen, ¿verdad que sí? La cuidan, porque quiere que llegue al matrimonio virgen. Entonces, así el apóstol Pablo está cuidando este rebaño, porque sabe que un día viene el esposo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Se da cuenta? Esa es la característica de la oveja, que puede seguir a alguien más sin darse cuenta. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, mi papá andaba con sus amigos, yo estaba pequeño, tenía como 6, 7 años, y cuando ya todos se despedían, yo me agarraba de la mano del que estaba a mi lado pensando que era mi papá. Y empezaban a caminar y yo agarraba la mano. Y de repente volteaba a ver hacia arriba. Y veía que no era mi papá. Y miraba dónde estaba mi papá. Estaba allá. Se estaba riendo. Lo que yo estaba haciendo. Y soltaba de inmediato a este amigo de mi papá y me iba con él. Muchas veces así pasa en el Evangelio. Se dejan guiar por las luces, por lo bonito que predica, por lo bonito que enseña. Porque el ser humano, hermano, le da más bienvenida a lo psicológico que a lo espiritual. ¿Se da cuenta? Le da más la bienvenida a lo psicológico que a lo espiritual. Porque con lo psicológico no tienen que comprometerse con nada. Pero con lo espiritual sí, tienen que serle fiel a un Dios que pide fidelidad. Por eso hay predicadores que estimulan con su psicología y hablan muy bonito. Ciertamente hablan muy bonito, le ayudan a uno. Es como escuchar la música que a usted le gusta, que pasa el momento muy feliz porque está escuchando aquella música hermosa. Así cuando usted escucha nuestros mensajes, pues le ayudan bastante porque realmente están diciendo cosas muy buenas, muy fundamentales. El punto es que no mencionan a Cristo. El punto es que no quieren que uno dependa de Dios, que uno sea feliz sin Dios, simplemente por nuestra forma de pensar. Y nuestra forma de pensar, hermano, no nos va a dar éxito si está desconectada de Cristo Jesús. Porque dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Verdad que sí? Entonces, temo, dice el apóstol Pablo, que vuestros sentidos sean extraviados. Ahora, vea lo que dice el versículo 4. Estoy hablando de esa oveja que sigue fácilmente a otro. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¡Qué tremendo! Mire cómo es el pueblo. Por eso el pueblo necesita pastor, hermano. Que lo esté doctrinando, que esté velando por su bienestar espiritual. Ningún miembro de la iglesia puede decir yo puedo tener éxito en mi vida espiritual sin pertenecer a una iglesia. Tenemos que pertenecer, en primer lugar, al cuerpo de Cristo. Y luego a una iglesia local donde se predique la sana doctrina. Una doctrina no traída por el hombre, sino totalmente bíblica, con una interpretación basada en la iluminación del Espíritu Santo. Porque de engaños hay engaños, hermano. Y el diablo usa muchas artimañas bastante sutiles para engañar. Y eso es peligroso.
Dice el versículo 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. El apóstol Pablo está a su lugar. Porque lo que pasaba acá, y si usted lee toda la carta de 2 Corintios, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es defendiendo su ministerio. Porque le dicen que no es apóstol, le dicen que no es llamado de Dios, le dicen que tienen una doctrina falsa. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, pero llegaron otros a contradecir todo lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Y el apóstol Pablo dice, ¿se dan cuenta? Yo los instruí a ustedes en la palabra, saben qué evangelio estoy predicando, pero estos que han venido los han engañado y ahora me están desechando a mí. Ahora están diciendo que yo no soy siervo de Dios, ahora me están diciendo que yo no soy un llamado, me están diciendo que yo no soy apóstol. Para que vea usted lo que puede suceder en una iglesia. Pero, ¿será que podemos evitar esto? No, no lo podemos evitar, es por demás. No lo podemos evitar porque no hay ninguna iglesia perfecta. No hay ninguna iglesia perfecta. Siempre van a haber algunos que no van a estar con un corazón entero, completo, con los siervos del Señor. Siempre van a haber algunos que en vez de ver lo bueno van a estar viendo lo malo. Y si alguien se pone a ver lo malo en un pastor, pues lo va a encontrar, porque el pastor es humano como todos los demás. Por eso no hay que andar buscando lo malo, porque si yo ando buscando lo malo, me voy a decepcionar, hermano. Sí, si me pongo a ver lo malo y lo malo y lo malo en cada uno de ustedes o en los siervos que son mis amigos, no llego a ninguna parte, no avanzo. Yo quiero avanzar, yo quiero estar con Dios, yo amo a Dios y quiero ser de bendición. Eso es lo que todos nosotros pensamos, ¿sí o no? Sí, eso es todo lo que nosotros pensamos. Dice el versículo 6, pues aunque sea tosco en la palabra, porque dicen, que duro predica ese apóstol. A mí no me gusta Pablo cuando viene a predicar porque nos da duro usted. A mí me gusta Pedrito. Otros decían, no, es mejor Apolos porque Apolos tiene una sabiduría tremenda. Usted cómo habla Apolos. Otros no aceptaban a ninguno. Estoy hablando de lo que dice en 1 Corintios capítulo 1. Otros no aceptaban a ninguno más. Decían, yo no soy de Pablo, yo no soy de Apolo, yo no soy de Pedro, señores, yo soy de Cristo. Así que no escuchaban a nadie. ¿Y cómo Cristo les iba a hablar? Qué tremendo, ¿verdad? Así que había división. Por esa razón usted como oveja se debe de cuidar. Se debe de cuidar. En todo el tiempo que yo estuve bajo el cuidado de mis pastores, nunca permití que alguien viniera a hablar mal de mi pastor. Por mucha razón que tuviera. Por mucha razón. Porque el pastor es un llamado de Dios y si se basa en su error para venir a criticarlo, no le ha dado licencia a Dios para hacerlo. Por mucha razón que tenga, porque va a tener usted mucha razón para criticar. Porque la persona cuando critica es porque piensa que tiene mucha razón. ¿Verdad que sí? Pero por mucha razón que usted tenga, no va a poder criticar a Cristo Jesús, o lo haría. ¿Criticaría usted a alguien, a un hijo, enfrente de su padre? No lo haría, porque es hijo de su amigo. ¿Verdad que sí? Entonces, uno debe de entender todas estas cositas, hermano, para uno ser inteligente. Uno tiene que entender esas cositas. Hay que atar bien los ¿cómo se dice? Los cabos. Poner bien todo esto bien conectado, hermano. Eso es así. Para que uno tenga una ética cristiana de acuerdo a la palabra del Señor. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto he predicado el evangelio de Dios de balde? ¿Se da cuenta? Aquellos venían para despojar. Aquellos eran malos pastores.
Ellos lo que querían no era la salvación del pueblo. Ellos lo que querían era el bien que el pueblo les pudiera dar, lo material. Entonces el apóstol Pablo discierne el asunto y dice, aquí hay un problema serio. Dice el versículo 8. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Deben entender, lo que la iglesia aquella me ha dado, no lo he tomado para mí, lo he tomado para ustedes. Qué tremendo, ¿verdad? Porque los he visto en grande necesidad. El apóstol Pablo trabajaba haciendo tiendas. Mas, sin embargo, él no desechaba cuando una iglesia le brindaba ayuda económica, como pasó con los filipenses, que le mandó una carta dándole las gracias. Pero él estaba muy consciente de las necesidades de los demás. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros gravoso. El apóstol Pablo sabía muy bien qué iglesia era la que la podía criticar y qué iglesia era la que no podía criticar. Sabía muy bien con quién tratar, aunque tenían el evangelio de él, pero sin embargo ya estas iglesias habían sido engañadas por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. Porque hay quienes se atreven, ese pastor no nos ama. ¿Ha escuchado usted gente así? Yo no creo que ese pastor me ame usted. Yo no creo que ese pastor ame a la iglesia. Yo le digo, siempre van a haber gente así. No se pueden quitar. Si un pastor quiere quitar gente así, deshace la iglesia. Porque, hermano, es muy bueno y es hasta desafiante que hayan estas personas para que nos guardemos. Mas lo que hago, dice, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean. Note bien, mire lo que el apóstol Pablo está diciendo. Esto es algo muy importante. Mas lo que hago, lo que estoy haciendo, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean. ¿Qué ocasión? La ocasión de venirse encima contra él. Porque hay gente que anda buscando una ocasión. ¿Por dónde le digamos? ¿Por dónde le digamos? Y vamos a ver en qué falla. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver esto y lo otro. Pero el apóstol Pablo dice, yo hago lo que hago para no darle a nadie más ocasión. Abrir la puerta para que se venga contra mí. A fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejante a nosotros. Porque estos, oiga bien cómo los trata, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Se da cuenta? Por ahí andan, hermano. Pero ¿qué tiene que hacer la oveja? Tener discernimiento. A ver si aquella oveja, la otra oveja que va siguiendo, ¿verdad? Porque si la otra oveja es engañada, la va a seguir. Y no sabe que aquella oveja ya está siendo engañada. Es como que alguien venga y lo invita a usted para que vaya y lo acompañe a un culto de pare de sufrir. Porque es su mejor amigo. Dice, no es mi mejor amigo, yo lo voy a acompañar. Solamente para acompañarte, ¿ok? Solamente para acompañarte. Pues ahí ya estuvo. O que lo acompañe su mejor amigo para ir a una reunión de los testigos de Jehová. Entonces, ya usted, si lo hace así, está siendo como una de esas ovejas que siguen a las otras ovejas, sin saber a dónde la otra oveja va. La oveja, hermano, tiene otro instinto y otra peculiaridad, y es que es miedosa.
Sí, por eso Jesús le dice, no temáis, manada pequeña. La oveja es miedosa, siempre. ¿Por qué miedosa? Porque sabe que no se puede defender ella sola. Pero cuando está con su pastor, tiene confianza. Come y come y come y anda con los demás. Y esto, hermano, pues es muy hermoso identificarlo porque existe en la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprender de Cristo, porque Él es el buen pastor. Lo que yo estoy dándoles acá es de algo, o es de alguien, de estos puntos importantes de las ovejas, de alguien que lo dio en una conferencia a los pastores, para que el pastor sepa también cómo es la oveja, porque el pastor tiene que conocer las ovejas, el carácter de las ovejas, tiene que conocer la naturaleza de la oveja, tiene que reconocer y conocer los miedos que hay en la oveja, porque la oveja por naturaleza es miedosa. Y por el miedo es que caen muchas trampas. ¿El miedo traiciona o no traiciona? ¿Qué dice usted? Traiciona. Otro punto que este hermano tocó es que la oveja no es muy inteligente. La oveja no es muy inteligente porque tiene que ser guiada. Y esto es muy importante. Ahí en 1 Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo más terrible de un caso es que una oveja se esté jactando con la otra, en frente de las demás ovejas. Yo soy más inteligente que ustedes. Ustedes no tienen inteligencia. Pues si también el que está diciendo es oveja. Tienen la misma naturaleza. Están cortados con la misma tijera. Es como que una piedra esté maltratando a otra piedra. Eres una piedra muy dura. No eres blanda. Pues ni modo, también la otra es piedra, ¿verdad que sí? ¿Para qué va a andar ahí haciéndose o jactándose? Jesucristo, hermano, Él reconoció a los suyos como ovejas. Y ahí en San Juan capítulo 10, Él lo dice claramente, que Él es un pastor auténtico, legítimo. Es un pastor que vino legalmente al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, mi hermano, estaba esperando este pastor. Usted sabe, ya en el Antiguo Testamento tenemos a David, que era pastor de ovejas. Cuando estaba frente a Goliat, él le dijo, ahí en 1 Samuel 17:34, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, yo inmediatamente le caí encima, en otras palabras. Y cuando fue a pelear contra Goliat, él no dejó su cayado ni dejó el saco pastoril. Iba a pelear y él lo llevaba. ¿Y sabe dónde se echó las 5 piedrecitas que recogió?
se las echó en el saquito pastoril que cargaba ahí. Dando a entender, yo voy a defender estas ovejas que están acá. Él era un pastor que estaba peleando para defender su pueblo. ¿Y venció a Goliat, sí o no? Lo venció. Dice el Salmo 78, versos 71 a 72. De detrás de las paridas lo trajo, para que apacentara a Jacob su pueblo, a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Esa clase de pastor fue David. Y David, hermano, después de ser pastor de ovejas, animales, ahora vino a ser pastor del pueblo de Dios. Y usted solamente vea los salmos que escribió David. Qué tremendas oraciones, qué tremendos cánticos que hay ahí, la experiencia. Aún Dios mismo ve a Israel y dice: he visto a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Entonces Dios, hermano, en su misericordia está ofreciendo un pastor a Israel. Y ahí en Ezequiel 34:12 dice: como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré yo a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Así que Dios, hermano, tiene previsto ya traerle un pastor a Israel. Ezequiel 34, 23, 24 dice: yo levantaré sobre ellas a un pastor que las apaciente. Luego dice: mi siervo David, él las apacentará, pues será su pastor. Mi siervo David será rey sobre ellos. Note bien que está hablando del descendiente de David. Está hablando de David como el progenitor de esta descendencia. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y las pondrán por obra. ¿Se da cuenta? Esto es, hermano, porque tendrán un solo pastor. ¿Sabe por qué hay mucha gente confundida en las iglesias? Porque andan de iglesia en iglesia. Allá recogen esto, aquí recogen esto, aquí recogen esto, y de repente llegan a una iglesia y traen todo lo que recogieron en las otras iglesias. Y no confían en nadie, ni en el pastor mismo confían, dependiendo qué cosas hizo el pastor allá, ¿verdad? Todos se lo atribuyen al pastor. No, ya no confío en los pastores, ya no confío en los diáconos. Yo no quiero pertenecer a una sociedad en la iglesia, tanto problema. Yo en una iglesia nunca más trabajaré en una directiva, jamás. O sea, ya vienen dañadas estas personas, porque han tenido experiencias que no necesariamente las tenían que tener. El que permanece fijo en su iglesia, esa es la persona que crece. Esa es la persona que Dios usa, que Dios llama al ministerio, porque es una persona fuerte en el Señor. En otras palabras, es de carácter, ¿se da cuenta? No, yo he conocido gente que, ¿y cómo te va en tu iglesia? Ya no estoy ahí, hermano. ¿Y dónde estás ahora? No, pues ahora estoy con allá, una iglesia que está por allá. Y le digo, ¿y cómo se llama tu pastor? Ah, hasta se me olvidó el nombre usted. Se cambian de iglesias y no saben ni cómo se llama el pastor que tienen ahora. Me imagino yo, ¿serán ovejas sujetas a su pastor? No. Isaías 57:18 dice: he visto sus caminos, pero los sanaré y lo pastorearé, le daré consuelo a él y a sus enlutados. Mire la esperanza que Dios le está dando a Israel. Le va a mandar un pastor de pastores. Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas cuyas aguas nunca se agotan. Isaías 63:14: el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende del valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. ¿De qué está hablando acá? Cuando lo sacó de Egipto.
cuando estuvo a cargo de ellos. Con razón el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nota bien que Dios le llama a él pastor. Sin embargo, el pastor, David dice, Jehová es mi pastor. Él no se independiza de Dios, hermano, porque ¿qué poder tiene el hombre? Dígame usted. ¿Qué poder tiene el hombre? Si Dios no hace la obra, ¿quién la va a hacer? ¿Podrá un pastor transformar la vida de alguien? No. Pero el pastor de pastores sí lo puede hacer, ¿verdad que sí? Él sí lo puede hacer. ¿A cuánto nosotros nos ha transformado el Señor? Sí, Él lo puede hacer. Dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. El Salmo 80 dice, pastor de Israel, orando David. O Asaf, este es un salmo de Asaf. Pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José. Tú que estás entre querubines y resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y Manasés, y ven a salvarnos. Dios, restaúranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Pero qué tremendo. Lo reconoce como pastor. Este pueblo reconocía a Dios como pastor. Pero esta profecía se cumple porque nace en Belén el pastor de pastores. ¿Y sabe a quién se le apareció el coro de ángeles para anunciarles el nacimiento de este pastor? ¿A quiénes? A unos pastores que estaban ahí pastoreando ovejas que eran designadas para el sacrificio. Ahí se les apareció a ellos. ¿Por qué se les apareció a ellos? Porque quería decirles Dios, ¿saben qué? Ustedes son los pastores, pero de aquí en adelante ya llegó a Israel el pastor de pastores. Y no solamente eso, también ha llegado la oveja para el sacrificio. Y dice Lucas 2:8, que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. El 15 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron a unos a otros, pasemos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. El 18 dice, todos los que oyeron se maravillaron de que lo que los pastores le decían. El 20 dice, los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Llegó el pastor de pastores. Ahora esos pastores iban a adorar al pastor de pastores. Estos pastores ahora venían hablando del pastor de pastores. Ellos se olvidaron de que ellos eran los pastores, pero que ahora estaba el verdadero pastor. ¿Cuántos adoramos a Dios? Se cumple la promesa. Entonces, hermano, ¿quién es este pastor? Es un pastor auténtico. Es un pastor que no entra por la ventana ni por otra parte, sino que entra por la puerta. Notemos nosotros que en el capítulo 10 de San Juan, del versículo 1 al 5, hay un redil. ¿Sabe cómo se llama este redil? Se llama judaísmo. Judaísmo. Póngale ahí, si usted quiere, del 1 al 10, póngale ahí redil judaísmo, para que usted lo identifique. Ese es el redil del judaísmo. No se puede poner un remiendo viejo en ropa nueva, ni tampoco echar vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo es el evangelio que Cristo trae. Los odres viejos es el judaísmo, todo lo que es la justicia en base a la ley. Juan el Bautista introdujo a Jesús como el Cordero de Dios. Él lo presentó al pueblo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dice el versículo 1 de Juan 10, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Y luego dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Quiere decir que él entró por la puerta. El Espíritu Santo lo introdujo también. Él vino haciendo milagros. Él vino predicando el evangelio del reino. Él vino haciendo cosas hermosas. Mas a este abre el portero, en este caso Juan el Bautista, y las ovejas oyen su voz. Note bien que Juan el Bautista tenía sus discípulos, sus seguidores, y él lo presenta. Y Juan el Bautista dice, él tiene que subir y yo menguar. Luego dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Quiere decir que ahí hay una relación entre el pastor y las ovejas, aunque aquellas ovejas no están con él. Pero él sabe quiénes son sus ovejas. Ahora mismo hay por allá un borracho. Ahora mismo hay por allá uno que está en drogas. Ahora mismo hay por allá uno que está haciendo lo malo, pero que Dios sabe que cuando llegue la palabra por el Espíritu Santo, él no se va a poder resistir y va a venir a los pies de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Aunque el evangelio es para todos los hombres, pero depende de la voluntad del hombre. Él sabe con anticipación quién lo va a aceptar y quién no lo va a aceptar. ¿Sabe por qué nos hablaron nosotros del evangelio? Porque Dios sabía que nosotros íbamos a recibir a Jesucristo. Íbamos a tener un corazón tierno, sensible y decir, yo acepto a Jesucristo, ese que murió por mí en la cruz del Calvario, yo lo acepto. Él sabía que tú, mi hermano, que tú, mi hermana, que yo, todos nosotros lo íbamos a aceptar. Por eso andaba atrás de nosotros, por eso notaban aquel tratado, por eso nos hablaban del evangelio. Íbamos al mercado, estaba uno hablándonos de Cristo. Allá en el parque íbamos con la familia, quizás, ahí estaba uno hablándonos de Cristo. No nos dejaban en paz esos evangélicos. ¿Pero por qué no nos dejaban en paz? Porque Dios andaba atrás de nosotros. Porque Él sabía que un día íbamos a caer rendidos a sus pies. Él dice, no endurezcáis vuestro corazón. Yo quiero decirle que esta alegoría que está en el capítulo 10, la mencionó a Jesús en base a lo que hicieron con el ciego, que él curó en el capítulo 9. Porque en el capítulo 9, mi hermano, a este ciego lo expulsaron de la sinagoga. Miren lo que dice el versículo 34 del capítulo 9. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, porque nació ciego. Ellos pensaban que el que nacía ciego había nacido en pecado. Eso fue lo que le preguntaron los discípulos a Jesús cuando vieron un ciego ahí. Oye, ¿si quién de estos pecó? ¿Verdad? Fue hablar, o sea, del mismo ciego. ¿Pecaron sus padres o pecó él? Pero Jesús los explicó, pero aquellos ignoraban lo que Jesús les explicó a los discípulos. ¿Se da cuenta? El que anda con Jesús crece en conocimiento, crece en sabiduría, crece en inteligencia, pero el que no está con Jesús no va a poder saber lo que Jesús enseña a los suyos. Por eso María estaba más sensible a lo que Jesús hacía y Marta protestaba. Porque Marta en la cocina y María a los pies de Jesús, pues María sabía más que Marta acerca del conocimiento de Dios. Cuando Jesús le dijo a María, María, ten fe. No te he dicho, María, que si creyes verás la gloria de Dios. Nunca se lo dijo a María, a Marta sí. Porque Marta no estaba a los pies de Cristo, María sí estaba a los pies de Jesucristo. Dice el versículo 34 del capítulo 9, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Tú nos quieres enseñar a nosotros. Mira, estos ingratos no se humillaban ante Dios. Habían visto el milagro y no se humillaban. ¿Y qué dice? Y le expulsaron. Lo expulsaron. Ya no te queremos más aquí en la sinagoga. Ya no te queremos. Pobrecito, ya no podía ir a la sinagoga porque Jesús lo sanó. Y él daba testimonio de que Jesús lo había sanado. Y solamente por eso lo expulsaron, hermano. Alguien aceptó a Cristo y lo expulsaron de su casa. Ya no lo quieren igual en su casa.
Ya no se juntan con él, los primos, los hermanos. Ya no lo toman en cuenta porque aceptó a Cristo. Oh, qué tremendo, mi hermano. No importa que te expulsen. Jesucristo dijo ahí en San Juan capítulo 16, versículo 1, dice: os expulsarán de las sinagogas. Versículo 2, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esta gente estaba pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero mira lo que pasa con este ciego. En el versículo 35. Oyó Jesús, porque siempre están los chismosos y muchas veces hay que contar lo bueno. Esos son chismosos buenos. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, estoy leyendo el versículo 35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Miren la pregunta que Jesús le dice. Porque este hombre no conocía a Jesús. Sabía lo que Jesús había hecho con él, pero no lo conocía. Respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Lo tenía enfrente. Lo estaba viendo con sus ojos ya buenos. Lo podía ver y no sabía que era el que lo había sanado. Dios no solamente quiere hacer la obra milagros en nosotros. Él quiere que nos metamos con él en el conocimiento suyo para saber quién es él. Porque Dios está bien, da tu testimonio de las cosas que Dios hizo contigo, la forma en que te salvó, cómo te rescató, cómo te salvó de tus vicios y cuánta cosa. Pero Dios no quiere que te quedes ahí. Quiere que ahora lo conozcas y que le enseñes a otros de quién es Jesús. La esencia de Dios. Le dijo Jesús, muchacho, pues le has visto. Le has visto. Soy yo, el que habla contigo, Él es. Y Él dijo, cuando lo vio, y se relacionó con ese milagro que le hizo, le dijo, creo, Señor, creo. Y dice la Biblia que le adoró. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que se tiró de rodillas. Y Jesús no lo rechazó porque Él es Dios. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Miren los ingratos. Ellos estaban sintiéndose orgullosos porque veían, pero Jesús estaba diciendo que eran ciegos espirituales. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Porque sois necios, en otras palabras. No se quieren humillar. Entonces vino Jesús y contó esta alegoría. Yo soy el pastor que entra por la puerta. Entonces, ese es el judaísmo. Quiere decir que, así como expulsaron al ciego, al que era ciego de la sinagoga, lo expulsaron del judaísmo. Ese es redil. Pero Jesús no lo deja solo, como el buen pastor. Tiene otro redil. ¿Sabe cómo se llama este otro redil? Se llama iglesia. Aquí en el judaísmo, Él entra por la puerta. Pero en la iglesia, Él es la puerta. ¿Cuánto adoramos a Dios? Dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora está hablando del redil que es la iglesia. Allá en el judaísmo, Él no es puerta. Él entra por la puerta. Pero aquí en la iglesia, el cuerpo suyo, Él es la puerta. De cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Está hablando de los pastores que venían queriendo pastorear la iglesia. O sea, a Israel. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Se da cuenta? Aquí está el salmo que dice David, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Estamos ya dentro de este redil. ¿Cuál es este redil? La iglesia. ¿Por dónde entramos? Por la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo Jesús. Así me decía un muchacho en San Francisco alegando. Bueno, yo estaba sentado en un sofá y estaba sentado él con otros jóvenes ahí en una mesa, o sea, alrededor de la mesa. Y los muchachos le decían, acepta a Jesucristo, Él puede cambiar tu vida. Estaba bastante joven este muchacho. Y dicen, no, pues yo he ido a la iglesia y no siento nada. Y oigo los mensajes y no siento nada. Yo creo que Dios no me quiere salvar a mí. Y yo oyendo toda esa plática, ¿verdad? Me animé a levantarme, me fui a sentar ahí a la mesa con ellos. Y le digo, pero tú has ido a la iglesia, ¿verdad? Como que si yo no hubiera oído. Y me dice, sí, yo he ido a la iglesia. Y entro por ahí y mencionó algo que hizo que se encendiera en mí una palabra de sabiduría. Y ahí entro por la puerta y me sientan y nada. Le digo, pues con razón no cambia si no puedes recibir nada de Dios y piensas que Dios no te ama. Y se me quedó viendo. ¿Y por qué dices así? Porque tú entras por la puerta solamente. La puerta de la iglesia y te sientas. Pues ni modo, me dijo, pues ahí tengo que entrar. No, le digo yo, no tienes que entrar por ahí solamente. Tienes que entrar por la otra puerta. Y se me quedó viendo, ¿y cuál es la otra puerta? Ni modo que vaya por atrás. No, la puerta es Jesucristo. Media vez entres por esa puerta, tu vida va a cambiar. Y eso como que le impactó. Aparentemente como que no impacta, pero a él sí le impactó. Y se me quedó viendo. ¿Y sabe qué pasó? Empezó a llorar. Empezó a llorar. Y me dijo, ¿y qué tengo que hacer para entrar por esa puerta? Entonces ya le hablé del plan de salvación. Ahí mismo, al lado de esa mesa, aceptó a Jesucristo como su Salvador. Por eso dice la Biblia que hay que empujarlos, en otras palabras, a que entren por la puerta, porque la puerta que lleva a la perdición es ancha, pero la puerta que lleva a la salvación es angosta, y no muchos entran por ella, no muchos. Aquí entonces Jesús dice, yo soy la puerta. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Déjeme decirle que cuando Jesucristo dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, aquí, hermano, está hablando de lo que la religión hace. Miren los musulmanes, cuántos millones de personas han matado. Miren lo que ha hecho la religión. El ladrón, hermano, es ladrón porque se mete por la ventana y por otro lado y no por la puerta para querer pastorear. ¿Cómo está ahora el evangelio? Dígame usted, ¿cómo está? Es duro confiar en los ministros hoy en día del cual uno no tiene un récord. ¿Por qué razón? Porque ellos se han metido, pero no por la puerta. Tenemos el evangelio de la prosperidad, hermano, que como que si esto no se va a quedar a causa. ¿De qué le sirve al hombre que tenga millones y millones si de todas maneras se va a morir? Mira esos que están ahí en Hollywood. Millonarios. A ver qué se llevaron. Llegan a 70, 80 años y se mueren. Todos llegan a 80 años. Tanto dinero que tienen, a los 80 años están muriendo. Y yo conozco pobres que se han pasado de 100 años, ¿usted? Comiendo frijolitos. Y se han pasado de 100 años. Mi abuela murió de 105 años. La madrecita de mi papá. Y no crea usted que andaba en los hospitales. No. Yo he conocido gente que ha disfrutado su vida en Cristo Jesús. Como Abraham en la Biblia. Disfrutó su vida con Dios. Pero el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mi hermano,
el ladrón no está hablando de ese ladrón común que anda ahí, está hablando del ladrón religioso que se quiere robar las ovejas. ¿Cuántos pastores le dan confianza a sus hermanos en las iglesias, verdad? Y cuando sienten que ahora ha crecido, le divide la iglesia al pastor usted. Se lleva por allá 10 ovejas enfermas usted. Porque las ovejas sanas no se las puede llevar. ¿Sí? ¿Usted ha visto uno de esos videos que ponen ahí? Hasta vacas se roban usted y los meten en carros de 4 puertas, pasajeros. Esos son los ladrones que vienen a las iglesias, las quieren llevar. En cierta ocasión, estando con el reverendo Rogelio Maldonado, llegó un hombre de allá de Sudamérica y de que empezó a llegar, empezó a decir a los hermanos, ese pastor no es pastor ustedes. Ese pastor no enseña bien. Ese pastor, o sea, convenciendo a los hermanos. Y viene conmigo y me saluda y me dice, ¿usted está contento en esta iglesia? Porque yo veo que este pastor no enseña, este no es pastor. No sé ni por qué tiene gente. Ustedes deben tener una iglesia donde le enseñen la palabra. Y yo me le quedé viendo y le digo, bueno, ¿y usted de qué iglesia viene? No, pues yo vengo de aquí, de acá, y empieza, ¿verdad? Y que estuve pastoreando y que tengo experiencia en el pastoreo y que estudió acá y que estudió allá y que educa bien a la gente. O sea, ya me estaba queriendo robar a mí. Y yo que me hago a un lado, digo, cuidadito, este es un ladrón de ovejas. Y mi hermano, nos pusimos alerta todos ahí y no aguantó, se salió. Pero ahí por la Hoover y la Imperial, un poco más para allá, había otro pastor que tenía su congregación. Se fue a meter ahí usted, yo no sabía que estaba ahí. Pero mire, este hombre empezó a enfermar a los demás miembros de la iglesia. Hasta que se ganó a todos. Porque pasaba al frente, hablaba en lenguas y se sacudía y daba 3 vueltas y predicaba y enseñaba y les daba regalos a los hermanos, compraba comida, se los llevaba y dijeron a los hermanos, este sí es pastor. Este sí es pastor. Y mi hermano, déjeme decirle que le quitó la iglesia al pastor. Lo encontré en una gasolinera que está ahí en Imperial y la Vermont. Y digo, ¿qué está haciendo acá? Pues hermano, pues no tengo ni a dónde ir. ¿Y qué pasó? No, pues, usted sabe que el hermano me quitó la iglesia usted. Se robó las ovejas. Ahora, vaya a ver dónde está esa iglesia. No existe la iglesia. No existe. ¿Dónde está ese hombre que está robando más, destruyendo más obras por allá? Tenemos que entender, hermano, que hay ladrones que se meten por la ventana. Y la iglesia era responsable de velar por el mismo rebaño. Porque es un mal que le hace a las demás iglesias. Pero dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Luego dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Se da cuenta? Mas el asalariado, que no es el pastor. En otras palabras, cuando llegaba el pastor con sus ovejas allá y las guardaba y en el lugar donde las ovejas pasaban la noche, el pastor se iba a dormir y él le pagaba a alguien para que velara por las ovejas, que no viniera el lobo o el animal. Y entonces a esto se refiere Jesús, que aquellos a que le pagan para que cuiden el rebaño y que no son pastores, esos ven venir el lobo. Patas, ¿para qué te quiero? Que se coman las ovejas, pero a mí no. Por eso es más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Note bien, aquí está metiendo Jesucristo judíos a la iglesia. Judíos. Del judaísmo los está sacando y los está metiendo a la iglesia. Estos son judíos, israelitas, que Jesús está salvando. A ellos pertenece Pedro, todos los apóstoles, Pablo.
toda la iglesia de Jerusalén. Luego dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pero oiga bien lo que dice el versículo 16. Aquí son los gentiles. Quiere decir, aquí el judaísmo está sacando a los judíos para salvarlos, meterlos en la iglesia. Por eso Pablo dice que la iglesia se compone de judíos y gentiles. Sacó a los judíos, los metió en su iglesia por la puerta que es él. Pero ahora viene y se va a los gentiles, los que no somos judíos. Y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Quiere decir que agarra a los judíos del judaísmo y agarra al gentil del mundo pecaminoso y los mete en su redil, que es la iglesia. Entonces tenemos ahí la iglesia de Jesucristo, que es compuesta de judíos y gentiles. Él es el buen pastor. Termino con esto. ¿Quién es Jesucristo? Un pastor que llevará sus ovejas en sus brazos, según Isaías 40:11. Dice Hebreos 13:20, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Él es el gran pastor de las ovejas. 1 Pedro 2:25, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él es el pastor y el obispo de nuestras almas. 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es él? Él es el príncipe de los pastores. Apocalipsis 7:17, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quién es el cordero entonces? El pastor que nos pastoreará eternamente. Así que Jesucristo nunca dejará de ser nuestro pastor. ¿Cuántos hacemos un gloria a Dios por esto, mis hermanos? Póngase en pie, damos gracias a Dios.